Boas noites, hai son días que o Papa estivo en España. Bieito XVI tivo a oportunidade de dirixirse a millóns de persoas e falarlles directamente. Unha semana despois nos quixemos que outras persoas falasen do Papa. Católicos sí, pero tamén protestantes, musulmáns e xudeos. Todos eles axúdanos a entender as claves do pontificado de Bieito XVI. Él mismo contaba como cuando se iban sumando los votos a su propia candidatura, veía cómo se acercaba la guillotina y que incluso se dirigía a Dios en su oración personal y decía: no me hagas esto. Hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore. Bueno, yo cuando salió elegido el Papa, pues la verdad yo era muy de Juan Pablo II, también estaba muy metida pues en mi fe, ¿no? O sea, yo sí que me reconozco que soy creyente y claro, tenía muy buenas sensaciones de lo que era el nuevo Papa. Yo lo siento como un poquito distante y de pronto no estoy muy de acuerdo con él, con todo lo que ha hecho, pero igual pues se le respeta. Únicamente fui ver unha vez a Roma, oíno falar. Gustoume o que dixo, porque falaba ben da igualdade, falaba todo iso. Na miña opinión, polo que escoitei, da miña experiencia personal, gústame, inda que non lle coñezo méritos para poder falar moi ben del. Pues no le conocía demasiado, la verdad, no. No tenía una opinión formada porque, ya te digo, no sabía ni quién era todavía. Joseph Ratzinger, convertido en Bieito XVI, cargaba coa responsabilidade de conducir a Igrexa Católica nos inicios do século XXI. Cargaba por riba coa imaxe dun home dogmático, inflexible, un intelectual de gran altura, pero sen o carisma do seu antecesor. Pronto comezaron a esvaecerse eses prexuizos, eses clichés. Os seus primeiros encontros foron con intelectuais, homes da cultura, algúns mesmo críticos coa Igrexa. Bieito XVI falaba de diálogo e poñíao en práctica. Es un hombre distinto en el sentido de que es muy pausado, es muy reflexivo, escucha mucho. Yo me acuerdo que en las 2 o 3 entrevistas que tuve con él, muchas veces yo pensaba, bueno, le estaré aburriendo, estaré diciendo de más, y yo me callaba, y entonces en ese momento él hacía en 3 frases una síntesis de toda la gestión que yo le había llevado y había ya encontrado la solución. Él apela mucho a ese terreno común de la razón. Es curioso cómo quizás hoy en día hasta se ha llegado a dudar de la capacidad de la razón de conocer la verdad y conocer el bien, ¿no? Entonces la razón es una potencia poderosa en el hombre, ¿no? Para conocer la verdad, para conocer el bien. Entonces el Papa yo creo que hace una integración muy hermosa entre lo que es la razón y la fe. Y cuando digo la razón también quiero abarcar la cultura, la ciencia, ¿no? O diálogo decidido entre fe e cultura xa é unha das marcas do seu pontificado. Fixo levar rapidamente esta forma de proceder á relación con outras crenzas, pero non sempre con acerto. Ao pouco de ser elixido Papa, pronunciou un discurso na Universidade de Ratisbona, da que fora profesor. Nin imaginaba entón as consecuencias que ia ter. Actuar contra a razón, dixo, é contrario á natureza de Deus. Polo tanto, a religión non pode empregar a violencia. E citou unhas palabras do emperador bizantino Manuel II contra a yihad, a chamada Guerra Santa que invocan os grupos extremistas. El Islam proclama la paz y hubiera sido interesante que en ese discurso hubiera recogido que si hay ciertos conatos de violencia que se están generando en nombre del Islam son de grupos minoritarios que nosotros como musulmanes declaramos firmemente que nada tienen que ver con el Islam. Ese discurso creemos que no fue acertado porque si existen ya hostilidad
entre el mundo islámico y el mundo occidental, de alguna forma avivó un poco el fuego de estas controversias que estamos viviendo día a día. As palabras de Bieito XVI provocaron algo máis que críticas en moitos países islámicos. Ataques a igrexas, manifestacións violentas e o asasinato dunha monxa en Somalia. Al igual que ciertas minorías islámicas utilizan la religión para sus propios beneficios, que nada tienen que ver con el Islam, de la misma manera, Su Santidad el Papa podría haber empleado la cita de la Inquisición y no lo mencionó, solamente ha versado esa crítica en contra del Islam. ¿Por qué no mirarse también en ojo propio? O Papa tivo que aclarar que se trataba dunha cita, non do seu propio pensamento. Logo, mantería varias reunións con líderes islámicos para mostrar a súa actitude de colaboración. Esta mala experiencia non se volveu repetir na súa visita a Terra Santa. Bieito XVI, seguindo o camiño aberto por Xoán Paulo II, quere manter un diálogo permanente cos xudeos, pero tamén cos palestinos e cos cristiáns daquela parte. Por iso non dubidou en reunirse con rabinos e condenar o nazismo e marchar logo á franxa de Cisjordania para pedir respeto e liberdade para o pobo palestino. El hecho de que sus viajes son también políticos, ¿no? Entonces es lógico también que haya tenido entrevistas con los que viven en ese territorio, es decir, musulmanes, judíos y cristianos, que por cierto los cristianos en la parte de la autoridad palestina pues están cada vez menos, es decir, Belén, que antes era cristiano casi, ahora ya no lo son. Se para Bieito XVI o diálogo con outras religións é necesario, a división entre os propios cristiáns é unha vergoña. Deixouno claro antes de marchar cara a Inglaterra. Case 500 anos despois de que Enrique VIII se afastara de Roma, un papa visitaba oficialmente o país. Mostrouse cercano coa monarquía e cos políticos e moi hábil e seductor cunha igrexa anglicana da que levan anos desertando fieis e nas últimas semanas tamén bispos. Fue un acontecimiento precioso donde yo creo que el Papa se ganó los corazones de los ingleses. Sus homilías son muy hermosas en todos los aspectos, tanto la homilía del día de la beatificación de Newman como con el encuentro con los políticos, con la comunidad educativa, con la comunidad anglicana. Bueno, decir que los cristianos estamos más cerca es una afirmación muy difícil. Cuando hablamos de ecumenismo pensamos en tres niveles fundamentales. Uno es el ecumenismo al nivel del diálogo teológico entre las iglesias, un diálogo formal. Podríamos decir que avanza pero muy lentamente. Es un plano de relación ecuménica muy tenso en el que las distintas iglesias están afincadas en sus propios planteamientos. Durante os 4 días en Inglaterra, o Papa tivo que escoitar críticas polos casos de abusos sexuais de sacerdotes. É outro dos asuntos clave no seu pontificado. As primeiras denuncias públicas saltaron nos Estados Unidos en 2002 e logo chegarían outros en Argentina, Brasil, Alemanha ou Irlanda. O Papa condenounos e pediu perdón, pero asegurou tamén que o perdón non ia substituir a comparecencia dos abusadores ante a xustiza. O escándalo serviu tamén de lección. Algúns trapos sucios non se poden lavar na casa. La iglesia de Pío XII, la iglesia de Juan XXIII, era una iglesia distinta porque la sociedad también era distinta. Una sociedad burguesa que muchas veces no pretendía saber, solo quería saber vivir, saber estar, saber acomodarse. Era un poco aquella moral un poco victoriana, un poco del pudor, de no escandalizar. Por tanto, claro, estos casos explotan de antiguo en una sociedad que ahora es transparente pero que venían de atrás. Yo creo que la Santa Sede ha hecho frente a estos casos como ninguna otra institución ha hecho. Por desgracia, los casos de pederastia no solo se han dado en algunos casos pues tan dramáticos, ¿no? en la Iglesia Católica, sino por desgracia se dan en otros ámbitos
y yo creo que el estamento que en este aspecto, o la comunidad que en ese aspecto ha hecho frente con mayor responsabilidad a estos lamentables casos, ha sido precisamente la Iglesia Católica, impulsados por el Papa y por la Santa Sede. Que también puede servir de purificación para quitar posibles clericalismos, darnos cuenta que el sacerdote no es alguien que tiene que hacer carrera o hacer política o figurar o destacar o recibir méritos innecesarios, ¿no? De hecho, el resultado de todo esto puede ser un gran proceso de purificación en toda la Iglesia. Había un periodista que decía que la noticia era esta, que la operación limpieza ha empezado. Recuperar a credibilidade é indispensable para a nova evangelización que quere levar adiante este Papa. Enunciada antes por Xoán Paulo II, Bieito XVI dalle agora forma coa creación dun novo dicasterio, un consello que traballará para reavivar a fe en países tradicionalmente cristiáns, como España. Para iso, nada mellor ca un intelectual que prefire propoñer a impoñer, que dialoga con intelectuais e outras religións, que fala da razón como campo de encontro. Un Papa que parecía de transición ten por diante dous retos inmensos: limpar a casa por dentro e sair dela para facer novidosa a mensaxe de sempre. En lo más íntimo de su ser, el hombre está siempre en camino. Está en busca de la verdad. La belleza es la gran necesidad del hombre. Es la raíz de la que brota el tronco de nuestra paz y los frutos de nuestra esperanza. La belleza es también reveladora de Dios, porque como Él, la obra bella es pura gratuidad, invita a la libertad y arranca del egoísmo.